L'America Latina è al bivio. Di nuovo gli Stati Uniti minacciano il continente per ripristinare la dottrina Monroe adesso che gli artigli dell'aquila statunitense stanno mollando la presa nelle altre parti del mondo. Donald Trump vuole ripristinare l'egemonia sull'emisfero occidentale e quindi ridurre di nuovo a cortile di casa gli stati dell'America Latina. Nel mirino ci sono i paesi progressisti, in primis il Venezuela, Cuba, ma anche la Colombia e il Messico. Cerchiamo di capire quello che sta accadendo e quella che sarà anche l'evoluzione di questo scontro, così come quello che è lo stato di altri paesi del continente in cui governa la sinistra, una sinistra però abbastanza diversa da quella di Maduro e della rivoluzione bolivariana, e lo capiremo con un ospite davvero d'eccezione. Questa intervista sarà un po' in italiano e un po' in spagnolo, perché ho il piacere di avere con me Pablo Sepúlveda Allende, un compañero de Chile. In questo momento Pablo è collegato dal Chile. Hola Pablo, mucho gusto de verte. En este momento estás desde Chile, desde Santiago. Pablo è un militante comunista, è un medico, ma è anche conosciuto per essere il nipote di Salvador Allende. Entonces, Pablo, ahora tú estás en Chile, pero viviste mucho tiempo en Venezuela. ¿Qué opina de la situación que está ahora y de la amenaza desde Estados Unidos? Sí, hola Clara, muchas gracias por la oportunidad de hablar de la que está pasando aquí en América Latina, en Venezuela específicamente. Bueno, es una situación bastante delicada por la amenaza de los Estados Unidos, que, bueno, ha puesto buques de guerra, portaaviones ahí a las afueras de las costas de Venezuela y de Colombia, con la falsa excusa de combatir el narcotráfico, siendo que de Venezuela no sale ni siquiera el porcentaje muy pequeño de, digamos, de la cocaína que produce en gran medida Colombia y Perú y Bolivia, ¿no? Los grandes productores. Y bajo esa excusa que está amenazando la soberanía de Venezuela, ¿no? Pensando en invadir o bombardear. Toda una operación en el fondo de cambio de régimen. Por lo que ellos quieren es realmente eh, un, un gobierno que les sea servil y apoderarse de la riqueza de Venezuela y en el fondo de América Latina, porque es un ataque en el fondo no solo a Venezuela, sino a todo el hemisferio de América, digamos, eh, en esta geopolítica ya más multipolar. eh, digamos que Estados Unidos está tratando de asegurarse eh, lo que ellos históricamente han llamado su patio trasero. Entonces están como reforzando, por decirlo así, la llamada doctrina Monroe, que el año pasado cumplió 200 años del presidente Monroe de Estados Unidos, que decía que América para los americanos, refiriéndose a todo el continente americano para los estadounidenses, ¿no? Entonces este movimiento militar va enfocado hacia eso, yo creo, hacia asegurarse eh, el hemisferio, o sea, América Latina hacia Estados Unidos, la que, pues bueno, ha perdido su hegemonía unipolar o que tenía hasta hace poco, con el auge de China, de Rusia, de otras potencias. Este reacomodamiento geopolítico, pues Estados Unidos pues quiere eso, asegurarse, por decirlo así, América Latina, que está en disputa, obviamente, porque aquí también hay muchos países donde tienen China es el principal aliado comercial o económico. Estados Unidos quiere revertir eso, ¿no? Y qué hace con sus riquezas. En el fondo es eso, ¿no? Las riquezas naturales que hay, petróleo, minerales, gas, agua, en fin. Y Venezuela es parte estratégica, es un objetivo estratégico de Estados Unidos, ya que Venezuela es la reserva mundial más grande de hidrocarburos, de petróleo principalmente, de la cuarta reserva mundial de gas,
tiene grandes minerales también, de oro, tiene mucho oro, tiene también tierras raras. Eh, entonces, el objetivo de Venezuela yo creo que es como estratégico realmente para Estados Unidos. eh, y por eso en el contexto geopolítico que hay actualmente es una gran amenaza y hay que tomársela bastante en serio esta vez. Tú, como dijiste, viste muchos años en Venezuela y es un país que está en el medio de una revolución, de un proceso revolucionario que también fue obstaculado para las sanciones de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación ahora en Venezuela? ¿Se cree que todavía la revolución está viva? Como hubo muchos, por ejemplo, mucha oposición, desde aún el Partido Comunista le hizo oposición a Maduro. Sí, bueno, Venezuela estaba bajo asedio permanente desde que triunfó Hugo Chávez el año 98, luego el golpe de Estado el 2002, después el paro petrolero, múltiples intentos de realizar revoluciones de colores o de eh, financiando, digamos, a los grupos opositores para los cambios de régimen, no lo han logrado. Eh, luego, digamos que la parte más cruda o más difícil vino poco después de la muerte de Hugo Chávez, donde también los precios del petróleo bajaron muchísimo y las sanciones económicas recrudecieron y bueno, Venezuela durante el 2015, 16, 17 cayó en una crisis económica muy, muy grave, importante. Yo viví allí bastante tiempo, digamos, hasta el 2020, o sea, estuve presente cuando la parte más dura de la crisis económica que tuvo, bueno, lo dijeron literalmente, un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownsfield, pero se pronuncia, dijo, podemos colapsar la economía venezolana, eh, aunque eso cueste mucho sufrimiento para el pueblo venezolano, lo dijo prácticamente textualmente como lo estoy diciendo, podemos colapsar la economía con las sanciones a PDVSA, con la imposibilidad de que Venezuela pueda comprar eh, eh, cualquier cosa en el mercado internacional, de alimentos, medicinas, repuestos, en fin. Y bueno, Venezuela se ha repuesto poco a poco, ahora está en mucho mejores condiciones que los años más difíciles, digamos, pero sigue siendo asediada y bloqueada y bueno, ahí está tratando de recuperarse económicamente. Y bueno, todos los intentos desde lo último, la elección pasada, el posicionar a María Corina Machado, de hecho incluso el que le harían nombrado premio Nobel es parte de esto para limpiar su imagen, siendo que es una golpista, participó, tuvo favor del golpe de Estado contra Hugo Chávez, tiene múltiples veces llamó a la intervención militar extranjera de su propio país, algo que cualquier país, y Venezuela es una traición a la patria, ha recibido financiamiento de gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos que son hostiles, cosa que también está ocurriendo en muchos países, el recibir tu financiamiento de estados o gobiernos que te son adversos o enemigos. Eh, entonces está, bueno, complicada la situación. Creo que, bueno, sí hay mucha cohesión dentro de Venezuela en contra de cualquier intervención extranjera, no solo desde las Fuerzas Armadas, sino también del pueblo, pero no, tienen una historia de lucha, de resistencia, digamos, una historia anticolonial eh, de liberación que no, que esa es su gran fortaleza, creo yo, ¿no? Y la unión cívico-militar, eh, porque también ahí hay un pueblo en armas, ¿no? Hugo Chávez creó las milicias, donde, bueno, el pueblo también es parte de la defensa ante una agresión extranjera, pero siempre han intentado con mercenarios, ha habido intentos de hecho de invasión mercenaria, financiado grupos criminales, desde el Tren de Aragua, todos esos son parte del paramilitarismo que de Colombia se desmovilizó por parte de Uribe, fue enviado gran parte a Venezuela en su primer momento, ahora se ha expandido de hecho hacia América Latina eh, para el militarismo colombiano con organizaciones criminales.
en fin, y culpan a eso a Venezuela, ¿no? O sea, siempre eh, culpan al enemigo de lo que ellos hacen. Bueno, ¿no? Desde el mismo narcotráfico, Estados Unidos es el principal consumidor y realmente los verdaderos carteles son manejados desde allá, creo yo, ¿no? Hace poco salió un libro, ¿no? Sobre una investigación se llama el cartel del el fuerte, eh, no me acuerdo cómo se llama el fuerte de Estados Unidos, donde ahí, y un libro que causó bastante polémica, que ahí hay, ¿no? O sea, eh, bandos militares altos que también traficaban droga, ¿no? Desde Afganistán traían heroína. En los Estados Unidos siempre estaba muy ligado, o el capitalismo en general, pero Estados Unidos especialmente, con el tráfico internacional, desde Afganistán, desde eh, América Latina también. El escándalo Irán-Contras, como la contra nicaragüense también se financió con dinero de, de narcotráfico, donde la CIA estuvo implicada, en fin. Entonces ellos son realmente el verdadero cartel o los verdaderos traficantes están allá y los verdaderos lavados de dinero están ahí en el norte. Pues eso, creo que Venezuela tiene bastante con qué defenderse, tanto militarmente como una cuestión nacional, pero bueno, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial y, y no deja de ser peligroso y como entrar además al resto de América Latina. Brasil puede ser un objetivo también, porque Sí, por esto, Ujú. y esto quería preguntarte, porque un ataque a Venezuela, ya como hicieron muchos líderes de la región, no va a ser solo un conflicto que va a envolver un país, sino que va a contagiarse con los otros países, o sea, con Colombia, con Brasil, hasta Donald Trump amenazó a México. Esta es una noticia de ayer y que quiere hacer una intervención en México para acabar con los carteles de la droga, utiliza este pretexto. Pero en este escenario se destacó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue a New York, a la Asamblea General de la ONU, y también hizo un discurso muy fuerte en contra de Donald Trump, y por esto que le quitaron la visa diplomática, ¿no? Y ahora Trump lo declaró como el segundo líder del narcotráfico, o sea que ya Colombia está amenazada desde Estados Unidos. Entonces quería también, te pido un análisis de esta situación, o sea que Trump logró de hacer que Venezuela y Colombia fueran muy cercanos, hasta ahora habían sido rivales, y también la figura de Pedro, como hay que enfocarla. Sí, creo que Petro ha jugado un papel muy importante, bueno, también en la defensa no solo como decías, de Palestina, de Gaza, en las denuncias que hizo, ¿no? Ante las Naciones Unidas, todo el apoyo que ha dado diplomático, digamos, y ahora con todas estas, digamos, con todo este despliegue militar en el Caribe, que también toca, pues, el Caribe colombiano, pues también se ha posicionado bastante bien y eso es un punto también pues, a favor, eh, pero ha apostado que justamente Estados Unidos pues lo señale a ellos también, ¿no? Al gobierno eh, como también parte del narcotráfico internacional, siendo que con Petro, digamos que en el gobierno de Petro es donde se han hecho las mayores incautaciones de cocaína, donde ha disminuido, eh, digamos, las plantaciones de coca, en fin, ha hecho un trabajo mucho mejor y más eficiente que sus antecesores al respecto, que han sido justamente más bien parte de eso. O sea, es como que hay bastantes pruebas, evidencias de cómo Álvaro Uribe fue parte del cartel de Medellín, eh, creador de los paramilitares, que son también milicias narcoparamilitares. En fin, entonces Petro le ha dado, con la difícil situación
ante todos esos poderes fácticos que hay en Colombia, se ha posicionado muy bien y bueno, bajo la misma doctrina o la misma, digamos, visión de Bolívar, ¿no? Simón Bolívar como símbolo de independencia, de soberanía. Bolívar lo admiran tanto en Venezuela como en Colombia, liberó a ambos países y a otros más de América Latina, así que bajo esa imagen, ¿no? Bajo esa historia, pues Colombia también eh, digamos, estar del lado en el fondo de Venezuela en contra de cualquier intervención norteamericana. Y bueno, hay que ver, bueno, como decía, México también pues están amenazando. Y iría a otros países, tal vez no con tanta amenaza, pero sí que están alineados con ellos. Milei, el crédito que le dieron, o este préstamo, o este salvataje que le dieron de millones de dólares, de miles de millones de dólares, eso va a cambio, según varios analistas también, en cambio de bases militares o sí, específicamente en el sur, en la Patagonia, donde está la Antártida, toda esa zona, es para el paso no solo del el estrecho Magallanes, o sea, el paso del sur del mar Pacífico con el Atlántico, sino que también por la Antártida también es un continente que ahí está hace poco, también hace años, se descubrió la mayor reserva del mundo de petróleo, que la descubrió, de hecho lo anunció los rusos, que también tienen ahí, la Antártida tiene varias bases de varios países del mundo, ¿no? Porque es un territorio como internacional. Y bueno, ahí está la mayor reserva total del mundo de petróleo. Esa parte de la de Venezuela se encontró eso hace 2 años, no sé si subieron, pero y bueno, yo creo que ahí quieren asegurarse también esa posición geoestratégica ahí desde el sur, que ya la tienen ganada con Argentina, con la Argentina de Milei. Chile sigue siendo sumiso en gran medida a Estados Unidos, a pesar de que tiene un gobierno que se dice de izquierda, pero en la práctica siguen haciendo también movimientos militares en conjunto. Chile depende del armamento estadounidense, israelí, y también en la geopolítica o en la diplomacia internacional se posiciona del lado de Occidente y de Estados Unidos, visto con la guerra de Rusia a Ucrania, en fin, con múltiples, atacando a Venezuela, digamos también. El presidente Boric ha sido muy virulento con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. eh, Así que por este lado del cono sur, pues también Estados Unidos tiene, digamos que, eh, sus aliados, tanto Milei como el actual gobierno, y no veo que haya mucho cambio hacia futuro, ¿no? Por lo que se vienen las elecciones en Chile. Si ahora llegamos a Chile, hablamos más mejor. Pero antes quería preguntarte si delante de esta situación de que justamente hablaste, ¿crees que la paz sea a riesgo en todo el continente latinoamericano para la amenaza de Estados Unidos? Mm. Sí, bueno, con Latinoamérica, con la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, se declaró como América Latina territorio de paz. Pero bueno, la verdad que eh, esta amenaza ha faltado que los gobiernos como el de Chile se posicionen también. No ha escuchado ni al presidente Boris ni a la Cancillería chilena criticar estas amenazas hacia Venezuela, hacia Colombia, hacia México. Y ese silencio es un silencio cómplice, así que, bueno, yo creo que nos agarra a América Latina un poco desunidos en este aspecto. Así que esperemos que, primero, que no haya ninguna intervención, que no haya una agresión militar, y si la llegase a ver, pues el resto de Latinoamérica se posicione bueno, en contra, ¿no? de las acciones militares en Norteamérica. Es un territorio de paz, debería ser, y no un instrumento geopolítico ni un paquete trasero de Estados Unidos. Así que veremos cómo está eso.
Mira, los movimientos, ¿qué tal de los movimientos progresistas y de izquierda de estos países? Dan respaldo a Venezuela, Cuba, Nicaragua, porque esto, o sea, ya no es muy claro, por ejemplo, las últimas declaraciones que hizo la, mm, la Jara sobre que dijo que Venezuela es una dictadura. Esto para lo que tiene a ver con el Chile, pero los otros movimientos de izquierda de los otros países que opinan sobre los, los gobiernos progresistas de Latinoamérica y esta situación de guerra. Sí, bueno, lamentablemente en Chile la fuerza de izquierda real, diría, eh, están bastante más debilitadas después bueno, de la asamblea, no una asamblea constituyente, pero después del rechazo que hubo hacia el cambio constitucional, eh, quedó bastante desmoralizada la izquierda más transformadora y eso ha hecho que la centroizquierda o la izquierda más progresista, por decirlo así, vire más hacia el centro y siga posicionándose de los Estados Unidos. Lo que comentaba de la política exterior del gobierno de Gabriel Boric, no solo en la política exterior, sino también internamente, económicamente, seguir profundizando el modelo neoliberal, a seguir entregando las grandes riquezas minerales que tiene Chile, sobre todo el oro, litio, los minerales que Chile tiene grandes reservas. eh, sigue entregando, digamos, las concesiones a los transnacionales, sigue eh, sin, digamos, cambiar el modelo económico y la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, que se posiciona como que ganadora en primera vuelta. En la segunda vuelta estaría difícil porque la derecha lleva tres candidatos y entre los tres suman casi un 60%. Entonces una segunda vuelta, por lo que se ve, es bastante difícil o va a estar bastante probable que gane la derecha, cualquiera de las tres derechas que hay, que son todas al final igual. Una extrema derecha, otra no tan extrema, una tipo Milley Trump, otro un poco parecido, y otra que se dice más de centro, pero que, bueno, su padre fue parte de la Junta Militar de Belín Materi, su padre fue general de la Fuerza Aérea, fue golpista, ella apoyó a Pinochet, en fin, aunque ahora se retrae un poco, pero al final la derecha suele unirse siempre cuando tiene que unirse y entonces el panorama en ese sentido se ve por los otros lados, incluso por el progresismo que sigue siendo alineado en el fondo con Estados Unidos o con Occidente, eh, o por la misma derecha que tiene estas grandes posibilidades de ganar. Ellos ya sí, obviamente son mucho más derechamente alineados eh, con Estados Unidos, con Israel, con el sionismo, con el norte occidental. Entonces, las fuerzas que, bueno, apoyan como tal a Venezuela, a Curazao, en este momento estamos bastante mermados, pero esperemos que pronto vuelva a girar la, digamos, la balanza política hacia nuestro favor, ¿no? Como lo hubo en su momento, cuando estuvo el estallido social, 2019, 2020, pero eso antes de la elección de de la Asamblea Constituyente o el cambio constitucional, donde había mucha esperanza, pero bueno, por distintas razones multifactoriales no se logró concretar. Un poco largo explicar el proceso, pero ahora es que la derecha ha ganado el discurso público con el tema de la migración, la seguridad o la inseguridad, digamos, la delincuencia, la migración. Lo típico discurso de la derecha es lo que ha tomado la agenda en reemplazo de las demandas sociales, económicas, históricas, digamos, del pueblo, de injusticia, de desigualdad, de recuperar nuestras riquezas, todo eso, cada vez ha ido quedando en segundo o tercer plano en favor de las demandas de la derecha o del discurso del miedo que usa históricamente la derecha, ¿no? O sea, la ultraderecha, anti-inmigración, anti-delincuencia, anti-corrupción, cuando ellos son los promotores realmente de todo esto, ¿no? Este,
La migración fue gran parte que ha llegado de Venezuela, ha sido promovió Sebastián Piñera, el presidente de derecha, en Cúcuta, dijo, vengan todos, aquí tienen las puertas abiertas, y dentro de todo eso también se coló gente que era paramilitar, ¿no? El Tren de Aragua, son formados por los paramilitares colombianos, ¿sí? Y eso ha hecho que, bueno, ese discurso lo ha tomado la derecha, se ha tomado a ser descontento, lo ha tomado la derecha y lo ha resignificado hacia el tema de seguridad y migración, que son los temas que se discuten a nivel nacional ahora y que son los que tanto el progresismo con Jara como con la derecha, más o menos eh, distintas formas de combatir ese mismo mal, pero que no es el mal de fondo. El mal de fondo es, bueno, pues el modelo económico, el neoliberalismo, el capitalismo y su concentración de la riqueza. Pero eso no estará, digamos, en la agenda ni en el discurso de la candidata Escada, sino más bien tal vez distribuir un poquito más la riqueza, pero no atacar los intereses transnacionales de la oligarquía nacional y transnacional. Y sigue alineándose con, llama dictadura a Venezuela, pero no llama dictadura ni tirano a Donald Trump, digamos, ni a los demás países históricamente coloniales como de Europa, en fin, y tratan de forma la ultraderecha, la tratan bastante delicadamente, ¿no? O sea, no les llaman fascistas como lo que son, y eso hace que pues estos se sientan más empoderados, son más, eh, puedan, digamos, expandir más su discurso de odio, ¿no? Y de sumisión también, pues, hacia las políticas estadounidenses. Eh, Eso es una lástima realmente, que la candidata del Partido Comunista, un partido históricamente muy respetable, pero con esta candidatura, eh, pues bueno, también influyó obviamente que hayan hecho con Daniel Jadwe, que era el candidato de la izquierda real, bueno, le hicieron toda esta guerra judicial en la UFER para poder anularlo políticamente, ¿no? Sí, ya, si te acuerdas, te entrevisté el año pasado con Carmen Parejo Rendón sobre este asunto y ahora leí que mismo ayer eh, se salió la noticia que ya está desinscrito desde Jadwe, desde el Partido Comunista y no se puede candidatar. Esto es, ya es raro porque está aconteciendo como a 2 semanas de las elecciones, como este es un caso de Lofar, se parece casi que su adversario está en el mismo Partido Comunista, en la misma izquierda, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre esta situación? Porque aquí en Italia no es muy conocida, pero la gente que la conoce, que sabe quién Jadwe, que conoce la situación en Chile, está bastante preocupada. Sí, sí, ha habido como una especie de división dentro del Partido Comunista de los grupos tal vez más, el grupo que encabezaría Jadwe, que más orientados hacia el marxismo y bueno, digamos, apunta realmente a la lucha de clases y a la concentración del poder y de la riqueza, pero a salir una eh, nueva generación, podría decirlo así, dentro del partido que encabeza Diana Jara y que es donde está también pues, Camila Vallejo, eh, la dirigente estudiantil, que ahora es ministra de vocera del gobierno de Boric. Toda esta nueva generación son más de la línea, digamos, progresista, por decirlo así, parecido al Partido Socialista Obrero Español, más de esa línea que una izquierda anticapitalista, neoliberal como tal. Y esta ala dentro del Partido Comunista, bueno, es la que ahora, bueno, es la que apoya a Janet Jara, es la que ha evitado también que Daniel Jadwe pueda, bueno, seguir siendo, seguir siendo, digamos, el abanderado de la izquierda chilena. No solo en la UFER también, pero dentro del partido también lo han ido echando de lado, ¿no? Aprovechando todas estas acusaciones que le han hecho y que como él está todavía en proceso judicial, donde ya casi se ha demostrado que él no
sea que es todo un aparataje, digamos, para anularlo políticamente, para evitar que sea candidato, cuando ni siquiera ya, porque iba a ser para candidato a diputado, pero también el servicio electoral también ya se lo negó, a pesar de que apeló y todo eso. Y ahora lo que tú decías, parece que ayer también lo leí muy por arriba, parece que también lo sacaron como, no sé si el Comité Central o de la Comisión Política, algo así. Entonces vemos que pues también estas posiciones más progresistas, neoliberales, de la izquierda o pseudoizquierda, han tomado también el Partido Comunista. Y, y bueno, lamentable la verdad, porque la historia del Partido Comunista de Chile es grande, ¿no? Es muy histórica, digamos, ha tenido grandes figuras históricamente, Gladys Marín, Pablo Neruda, en fin, el acompañamiento que hizo el Partido Comunista Allende, en fin, tiene una gran historia el Partido Comunista y es lamentable que ahora esté en estas posiciones ya bien, eh, bien hacia la derecha en el fondo, ¿no? Se autodefinen ya como socialdemócrata, como centroizquierda, pero esa centroizquierda es la alta derecha. A la derecha se le combate desde la izquierda, desde no desde el centro, ¿no? Y por eso es que se entregan, un gobierno de izquierda le entrega a la derecha justamente cuando no hace la tarea que tiene que hacer, cuando no hace sus funciones cuando no da respuesta a las demandas sociales, porque no se atreven o algo así, pues contento lo termina capitalizando la derecha al final. Bueno, te hago la última pregunta y después te suelto porque deberías trabajar. Y hablaste antes de la constituente, ¿no? Exactamente 6 años atrás hubo en Chile este grande estallido social, este movimiento que la, mm, el lema era que Chile fue la cuna del neoliberalismo y debería ser también la tumba. Ahora cree que este estallido social fue traicionado, fracasó y que se queda de este grande movimiento en Chile y se después podrá haber otros estallidos, otros movimientos con la misma característica. O sea, creo que hay que aprender las lecciones que nos dejó esa derrota, principalmente. Creo que, bueno, primero el fracaso del cambio de constitución tuvo muchos factores, entre ellos, bueno, una propaganda de mentiras, de fake news muy, muy, muy potente, donde metían miedo con que te iban a expropiar tu casa, que si tenías habitaciones vacías en tu casa iban a meter a migrantes que no tenían casa, eh, no sé, varias como mentiras muy groseras, que el aborto iba a ser permitido hasta los 8 meses de embarazo, eh, que es el país con el tema de la plurinacionalidad, se iba a dividir el país entre etnias y entre, en fin, como que se iba a dividir el territorio chileno, que iba a haber una justicia para los pueblos indígenas, aparte de para el común ciudadano, en fin, todo ese sata de mentiras y de fake news que tuvo, bueno, grandes vocerías en los medios de comunicación, hicieron su trabajo. La derecha fue muy, muy astuta en hacerlo. También fue que en el plebiscito de salida fue un voto obligatorio, siempre habría sido un voto voluntario, pero digamos que habían unos 3 billones de personas que habitualmente no votaban y la derecha supo captar muy bien a ese voto que antes no votaba, digamos, ante la política, por decirlo así, o que no estaba a favor de nada, supo capitalizar ese voto y pues que rechazó. También la constitución que se planteó no era lo verdaderamente que se esperaba en transformaciones, hablaba más de temas de derechos civiles, más que de transformaciones económicas profundas que dieran respuesta a las necesidades reales y concretas y materiales de Chile. Demandas como la renacionalización del cobre, del litio, de los minerales, todas estas cosas no se incluyeron, que yo creo que eso hubiese ganado mucho más apoyo, no se incluyeron en el proyecto constitucional, también porque la misma
centro-izquierda, por este progresismo, no quiso que estas demandas históricas de la izquierda chilena, como, repito, la renacionalización de nuestras riquezas, no estuvieran en el proyecto constitucional. Entonces, todo eso creo que hizo también que no fuera del todo bien aceptado, ¿no? Porque no, en el fondo se hablaban de cosas que no eran los problemas reales de la gente, ¿no? Era más como eh, de los derechos más civiles en términos de la plurinacionalidad, cosas que en el fondo al pueblo no les hacía tanto sentido, ¿no? Eh, Eso y el gobierno de Boris, efectivamente, sí, una traición a sus mismas promesas de campaña. Él, cuando también ganó, también en su discurso de triunfo, dijo el fin del neoliberalismo, lo dijo y lo sigue profundizando. Eh, Entregó también el sistema de pensiones todo privatizado, que entrega pensiones miserables, realmente miserables, que si no es por la pensión que entrega el Estado, eh, la pobreza extrema de los pensionados sería, pero abrumadora. Son el sistema de pensiones bueno, que enriquece a un grupo pequeño todo ese dinero va a grupos económicos, digamos. Eh, no lo transformó como prometió, sino que lo potenció, digamos, lo reforzó. También firmó el TPP-11, este Tratado de Libre Comercio del Pacífico, donde el Estado queda a merced de juicios eh, contra empresas que pueden demandar al Estado por cualquier cosa. Y también el que negaba que no lo iba a firmar, que luchó cuando era diputado, también terminó firmándolo. En fin, entonces sí, efectivamente hubo una traición a su mismo programa de gobierno, bajo la excusa de que no había una correlación de fuerzas en el Parlamento, pero no hubo voluntad política de luchar siquiera, y terminó haciendo el trabajo que hubiese hecho la derecha. De hecho, hace poco salió una entrevista a un senador de derecha, Kast también, el sobrino del candidato presidencial, hijo de nazis, eh, de un oficial nazi que llegó a Chile. eh, Dijo, bueno, él ha hecho lo que nosotros, para nuestro sector es perfecto. El sistema de pensión, la firma del TPP-11, en fin, ¿no? Todo lo que ha hecho este gobierno ha sido maravilloso para nuestro sector, en términos económicos, que es lo que realmente importa, ¿no? Cambio, pues, las transformaciones económicas son las que realmente se necesitan o las que se esperan, y Boric hizo todo lo contrario a lo que prometió y a lo que prometió en su programa. De hecho, entonces ha sido pues también esa desilusión de la gente que votó por él, pues también muchas veces se ha captado por la derecha, que ahora también ofrece un cambio radical, pero radical en contra de la migración, radical en contra de la delincuencia. Entonces ahora es todo más seguridad, más carabinero, más dinero para la represión, más dinero para la Fuerza Armada, no hay dinero para las demandas sociales, para salud, para educación, porque no se cuestionan quién se lleva las grandes riquezas de Chile, en la minería, en las pensiones, en fin. Todo eso no lo cuestionan ellos porque es un modelo económico. Y entonces, pues sí, creo que gran parte de que la derecha gane en esta, posiblemente lo más probable, según todas las encuestas y todo, que gane la derecha es responsabilidad en gran parte de un gobierno que no hizo lo que tenía que hacer, no hizo lo que prometió, no hizo por lo cual fue electo, ¿no? O sea, el mandato por el cual fue electo no lo cumplió, por el contrario. Entonces, pues bueno, pero el descontento, a tu pregunta de fondo, el descontento está, las injusticias están, siguen ahí. Ahora, el tema de la seguridad y la inmigración se ha tomado la agenda, digamos, más mediática o pública, pero digamos que el descontento, el malestar sigue ahí latente, y esperemos que en una próxima oportunidad donde haya nuevamente una explosión de descontento, o se conformen, sería mucho mejor, obviamente, un programa de gobierno o un plan nacional de desarrollo desde la izquierda verdadera que plantee realmente un modelo distinto con nuestras riquezas, darle valor agregado, reindustrializar el país, en fin, tomar la soberanía sobre nuestras riquezas pueda, digamos, tomar forma.
uno de los grandes problemas que hubo también con el estallido es que no había un programa, no había un proyecto que plantear. Solo era un cambio constitucional, pero eso no es un proyecto político en sí. Era terminar con la constitución de Pinochet, pero eso en sí no es un proyecto de país, no es un proyecto eh, de gobierno tampoco. Entonces, tenemos que ir articulando eso, ¿no? O sea, la izquierda tiene la responsabilidad ahora de ir articulando un programa, un proyecto de país con estas transformaciones necesarias, digamos. Yo insisto mucho en esto de recuperar, renacionalizar nuestras grandes riquezas. Chile es un país muy rico, tiene cobre, la principal reserva de cobre, la segunda o tercera de litio, que son minerales estratégicos, tiene muchas minas de oro, hay mucho oro en Chile, del cual no se habla. Eh, Son, digamos, los precios del oro ahorita, una onza de oro está en $4.000, en el próximo año se espera que esté a 5.000, pero toda esa riqueza se la están llevando a empresas transnacionales, que no, digamos, debería estar hecho al servicio de, con 2, 3 minas de oro que ahorita están explotando, sacando oro, tú tienes el presupuesto de vivienda, lo duplicas, tienes el presupuesto, no sé, de salud, lo puedes aumentar en un 50%, solo recuperando 2 o 3 yacimientos de oro que están en manos de transnacionales. Si aquí el cobre que se exporta en tierra concentrado, digamos, donde van minerales, otros minerales importantes, por los cuales no se paga nada, si eso se industrializara en Chile, se procesara, se refinara, Chile daría grandes puestos de trabajo, daría mucho captación, mucho más de valor agregado y de riqueza, y esa parte de lo que se tiene que plantear hacia adelante. No seguir exportando su materia prima, que es lo que exporta Chile, cobre en piedra, digamos, en roca prácticamente, sin procesar, y donde se capta la riqueza es en los países donde funden, donde refinan estos minerales, de donde sacan cobre, pero sacan oro, sacan plata, sacan molibdeno, sacan renio, platino, paladio, en fin, toda una serie de minerales estratégicos que Chile pero tiene muchos y un potencial inmenso en esto. Por eso Chile es un país muy rico, pero esa riqueza se está yendo. Si fuera captada por el Estado, para el pueblo, para, digamos, una administración pública, democrática de los recursos, sería muy distinto, estaríamos mucho mejor. Podríamos estar mucho mejor y avanzar mucho más. Claro, ahí está el derecho del pueblo de tener la propiedad de sus propios recursos y mientras están siempre el modelo neoliberal con las multinacionales, la empresa extranjera que saquean la riqueza del pueblo de Chile. Estamos siempre ahí, lamentablemente. De esta vez con la izquierda no pude cambiar lo que, debía ser cambiado. Yo, La idea es, claro, ni siquiera Jara, el Partido Comunista, que la izquierda, la opción de izquierda que tenemos, que es Jara, pues no, ni siquiera lo plantea. Ya se le preguntó si estaba a favor de volver a recuperar el cobre, dijo que no, que eso ya no, que eso las empresas extranjeras lo hacen bien, que, en fin, y todo ese discurso que es neoliberal en el fondo, capitalista neoliberal, que es la entrega de nuestros recursos, es antipatriota, hasta antipatriota, antinacional. Entonces ya hasta el discurso de la izquierda es prácticamente de derecha en términos económicos. La única diferencia es en términos de derechos civiles, sociales, es, sí, es completamente y, o lo que, bueno, efectivamente llaman a la izquierda woke, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo con el término, pero esa es la definición de izquierda ahora, no una que plantea realmente una transformación de un modelo económico y de la repartición de la riqueza o administración pública ya, y popular o estatal de las áreas estratégicas de la economía, que eso es la clave. Eso es lo contrario que de izquierda. lamentablemente el Partido Comunista se convirtió en completamente en una izquierda imperial, como la llamamos nosotros en Italia, una sector más de izquierda del imperialismo norteamericano. Yo te agradezco, Pablo, y de verdad, y espero que tenerte otra vez en mi canal y también
ahora voy a hablar en italiano para il pubblico, quindi ho ringraziato Pablo, spero che ringrazio pure voi per averci seguito e ci vediamo alla prossima trasmissione su Polivox. Alla prossima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.